Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a dar inicio, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Señor Dios, muchas gracias, has sido muy bueno. Ahora, Señor mi Dios, abrimos nuestro corazón para ti, para que pongas tu palabra en nosotros, nos dé la sabiduría, el entendimiento, la guianza de tu Espíritu Santo. Señor, henos aquí. Gracias por mis hermanos que ya están de pie. Señor, háblales a sus vidas, ministrales. Te lo rogamos en ese nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos, amados hermanos, libro de Juan, capítulo 20, verso 30. Es un pasaje muy breve, solamente de 2 versículos, pero tiene mucho contenido. El título de esta transmisión es Lo que está escrito. Dice así la palabra del Señor. Juan 20, 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Se puede decir, hermanitos, que este libro de Juan tiene aquí contenido su propósito. ¿Por qué se escribió este libro de Juan? Y claro, mis hermanos amados, es el autor, claro, guiado por el Espíritu Santo, el que escribió esto. Es Juan, Yohanan el amado. Y habla, hermanitos, y pues de una manera ya sintetizada, de que hay muchas más obras, más señales, más milagros. Y bueno, lo entendemos que esto fue registrado, escrito, inspirado por el Espíritu Santo. Son hechos presenciales que atestiguó Juan, Yohanan, el amado. Y entendemos, hermanitos, que desde el cielo la voluntad de Dios era que se escribiera todo esto. Así, mis hermanitos, como cada autor de los evangelios tiene un matiz diferente, y hermanos amados, presenta al Señor Jesús de una manera diferente, así, mis hermanos, todo concuerda, porque todo es guiado por el mismo Espíritu Santo que inspiró a que se escribiera esto. Y sin embargo, como le mencionaba, esto viene desde el cielo. El propósito de Dios es que al escribirse este evangelio también, como los otros, Mateo, Marcos, Lucas, es que se creyera, hermanitos, quién es el Señor Jesús, que Él es el Hijo de Dios. Y aquí lo menciona, y es muy entendible, hasta lógico, hermanitos, de que solamente se escribieron estas cosas. Digo solamente porque, hermanitos, imagínese usted, en 3 años, ¿cuántos días abarcan 3 años? Y hermanos amados, todo lo que el Señor recorrió, vivió con los discípulos, es muchísimo, hermanitos. O sea, todas estas señales que están aquí escritas, milagros, hechos del Señor Jesús, hermanos amados, no equivale, o más bien no corresponde a todos los días que el Señor estuvo con los discípulos. O sea, podríamos decir que son milagros escogidos, palabras, hechos de nuestro Señor ya selectos. ¿Por qué? Porque, bueno, hablando lógicamente, hermanitos, desde que fueron llamados los discípulos, y esto fue alrededor de 3 años, poco más, hermanos amados, ¿qué no vieron los discípulos? Muchas señales, muchos milagros. Estamos hablando, hermanitos, de más
de 1000 días. Más de 1000 días, para ser exactos, 1095 días, en que el Señor estuvo con ellos, discipulándolos. Él andaba, caminaba, viajaba, subía a la barca, dormían, comían juntos, les discipulaba, ellos le ayudaban cuando Él predicaba, ministraba. Entonces, hermanitos, 1000 días, más de 1000 días, me atrevo a pensar, mis hermanitos, ya que por las vivencias que el Señor nos ha concedido por su misericordia tener, hemos visto, hermanitos, por día un milagro y hasta más de un milagro. Diariamente Dios hace milagros, maravillas. El detalle nuestro, y aquí pues, hermanitos, hago una aclaración que tal vez hasta a usted le concierna. Todos los días hace el Señor milagros en nuestras vidas. El problema, el detalle nuestro, es que nuestra vista no está puesta allí, sino en todas partes, en todas direcciones, o en una sola cosa ajena a la obra de Dios. Y no notamos, y por ende no alabamos y no agradecemos por las obras maravillosas que el Señor hizo en nuestras vidas, porque no lo notamos. Le voy a ampliar esto, mis hermanitos. He llegado a mencionar aquí en el púlpito de Filadelfia Central que le he agradecido a Dios por una cuestión, por un asunto. He dicho, agradeciendo y alabando al Señor, que Él, por su grande, grande misericordia, me ha concedido ver las cosas buenas, tener la capacidad de ver lo bueno, aún en nuestra generación. Porque usted sabe, mis hermanitos, esta generación es la última. Me refiero a generación completa, porque la generación que viene atrás de nosotros ya no se completa, ya no hay tiempo, ya no van a tener las vivencias que tuvimos ni las oportunidades que tuvimos. A eso me refiero con generación completa. Bueno, en nuestra generación más difícil, última, en que hay señales, dolores de parto, son los últimos tiempos, todo se ha complicado, menos fe, menos amor, por multiplicarse la maldad, más apostasía, doctrina de demonios. Las características de los hombres de los últimos tiempos están en su apogeo. Todo lo que está escrito proféticamente lo estamos viendo. Es una generación tan complicada, y sin embargo reconozco que por la misericordia, la gracia del Señor, Él hace que yo pueda poner mi vista y detectar las cosas buenas. Mientras por muchos lados y por muchas bocas se dice, esto está mal, aquello está mal. Incluso, hermanitos, dentro del mover cristiano, el mover eclesiástico, siervos de Dios se expresan así, hasta predicadores, pastores y hombres fieles de la congregación llegan a hablar, bueno, lo defino de esta manera, negativamente, pesimistamente. Muchos dicen, ya no hay amor, ya no hay fe, ya no hay buen trato, ya no se atienden bien, ya no se tratan bien, esto, el otro, aquello. Oh, hermanitos, y por no decir lo que dicen, cómo se expresan los que están en contra de la obra de Dios, que la iglesia es falsa, que puros hipócritas, que no hay amor. O sea, lo más radical de cómo se expresan malamente. Hermanitos, sin embargo, Dios me ha permitido, y entiendo, Él mismo me ha puesto mis ojos en ver sus obras, obras maravillosas. Mientras todo el mundo, la mayoría, habla de cosas negativas, que esto, que el otro, que las iglesias, que los pastores, que los siervos, que la gente, que las almas, que las ovejas,
y se quejan expresando, hermanitos, pues todo lo malo. Hermanitos, agradezco a Dios. Puedo alabarle porque yo veo cosas buenas. No, hermanitos, porque haya algo especial en mí o porque yo sea mejor o diferente. No, no, no. Nada, hermanitos. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Escritura. No lo atribuyo a mí, hermanitos. Ni siquiera es una capacidad propia. No, es una gracia de Dios. Dios me ha abierto los ojos a cosas buenas. Y hermanos amados, sí, no lo niego, que de tantas cosas malas que se ven y que se viven actualmente, puedo ver lo bueno, cómo Dios nos ama, nos bendice, nos guarda. Le reconozco, como está escrito, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cosas buenas que Él hace, grandes y maravillosas son sus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Muchas cosas hermosas. De ahí, hermanitos, le puedo agradecer y le puedo alabar, porque veo lo bueno. Ahora, le había mencionado que muchas veces, pues no se nota, o uno no lo aprecia, no lo distingue, no lo detecta, que sí hay milagros en su vida. Sí los hay. El problema es que uno tiene puesta la mirada en las cosas malas, problemáticas, dolorosas. Y hermanitos amados, ahí está uno concentrado. Pero, ¿qué pasa si uno se acerca a la congregación, a la casa de oración del Señor, y hermanitos, no hay mucho en su corazón, ni en su mente, en su entendimiento, de decir de qué le va a dar gracias? No hay mucho en su corazón o en su mente, hermanos amados, referente a que Dios sí obró. Pero uno dice, no, pues todo está mal, no hay dinero, deudas, necesidades, problemas, luchas, vacíos, crisis. Entonces, ¿de qué va a agradecerle a Dios? ¿Cuáles son las acciones de gracias que va a traer? Porque escrito está, entraré por sus puertas con alabanza, por sus atrios con acción de gracias. Bueno, pero si uno no detecta lo bueno, entonces, hermanitos, ¿de qué va a alabar? ¿De qué va a agradecer? Ahora, son muchas las obras que Dios hace diariamente. Solamente que hay que notarlas, darnos cuenta. Por ejemplo, hermanitos amados, los que tienen un poquito más de madurez, más de tiempo en el Señor y más estatura espiritual, o sea, han crecido espiritualmente y conocen, por ejemplo, el tema de la guerra espiritual. Este solamente es un área, hermanitos, es un ejemplo. Y saben que existen los ataques diabólicos. Pues escrito está, dijo el apóstol Pablo, pues no ignoramos sus maquinaciones, las maquinaciones del enemigo. Sabemos lo que dice la palabra. Existen ataques, dardos de fuego del maligno. De ahí el Señor pues puso el tema de la armadura de Dios en Efesios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Es una guerra espiritual. Y hermanitos, en ese tema sabemos que somos atacados, perseguidos, que hasta hay designados espíritus inmundos y hasta legiones para destruirnos. Pero mayor es el Señor, que nos ha cubierto con su sangre preciosa y ha dispuesto hasta ángeles que nos cuiden. Bueno, en ese tema y esas vivencias, cuando uno sabe que es atacado por el enemigo, y hermanitos, un ataque acá, en lo personal, hermanitos, no quiero darle crédito al enemigo de ninguna manera. ¿Por qué? Porque está vencido, está derrotado. El Señor lo reprenda. Ya fue vencido y sentenciado el enemigo. Sin embargo, le pongo ejemplo.
En mi caso, hermanitos, yo estoy muy consciente, y no es, hermanitos, que tenga yo delirios de persecución o que todo se lo atribuya al enemigo. No, hermanitos, le atribuyo la honra y la gloria a mi Señor Jesucristo, mi Salvador, nuestro Padre eterno, nuestro amado Consolador, el Espíritu Santo. Pero me refiero a lo siguiente: cada vez, hermanitos, que hay un ataque, y este es muy continuo, sabe el enemigo por qué lados atacarme, para destruirme, tal vez para desviarme. Y claro que sí, hermanitos, por su puro odio que le tiene a Dios y a la iglesia y a los hijos de Dios, se manifiesta, sabe cómo hacerlo, porque también conoce, sabe muchas cosas, pero el Señor lo sabe todo, Dios lo sabe todo. Y el enemigo no lo sabe todo, el enemigo no es omnisciente, pero conoce cosas. Entonces, hermanitos, en mi caso, cuando hay ataques, llega y de alguna manera maligna puede, hermanitos, intervenir en lo físico, en lo material, terrenal. Me refiero a que me descompone cosas. Voy bien, hermanitos, me gozo en el Señor, vemos su gloria, le servimos porque Él es mayor, Él es bueno, Él es maravilloso, nos ha amado tanto. Y el enemigo sabe dónde puede tocar, dónde puede entrar, dónde no puede entrar, porque hay vallado del Señor cercándonos, protegiéndonos. Y llega el enemigo y me descompone cosas. De ahí, claro que hay afectación. Imagínense, si me descompone mi transporte, ¿cómo voy a la casa de Dios? ¿Cómo salgo? ¿Cómo regreso? ¿Cómo voy y vengo? Una afectación, pero Dios es tan maravilloso que siempre me da la victoria. Hermanitos, me ha descompuesto mi transporte de la nada. De la nada, hermanitos, todo estaba bien y algo revienta, algo pasa de la nada. Y entiendo, hay espíritus inmundos con capacidades de hacerse materia y quitar, zafar un cable, una manguera, romper esto, romper el otro. Algún escéptico pensaría: ay, pastor, eso es normal, todo por servir se acaba, son máquinas que llegan a fallar por su funcionamiento y esto. Sí, lo entiendo a la perfección, hermanitos, pero de la nada, muchas veces, sin ni siquiera estarlas usando o funcionando, se descomponen. ¿Qué se rompió esto? ¿Qué se descompuso el otro? ¿Qué aquello falló? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿Qué aquello? Y me doy cuenta: eso sí es del enemigo, eso sí es diabólico. Y claro, también puede usar a personas para querer robar, matar, para hacer daño, afectar, perjudicar, agravar. Claro que sí, hermanitos, y claro que perjudica. Pero veo la defensa de Dios. Veo, hermanitos amados, cómo Dios es tan grande, tan bueno. Y me doy cuenta, me ayudó porque el asunto era para muerte. Oh, hermanitos, ha habido cada cosa. He estado yo, por ejemplo, esta es una vivencia de tantas que atribuyo que Dios estuvo allí. Una vez, hermanitos, estaba con mi madre cerca de un tanque de gas, hablando de Dios y de sus obras, platicando y oyendo la palabra de Dios en boca de mi madre. De repente, hermanitos, de la nada empezó a oírse ese sonido fuerte de gas, muy fuerte, no un sonidito pequeñito, no, como si hubieran abierto la válvula, hermanitos. Al lado de nosotros, estamos ahí pegaditos a 1 metro del tanque de gas, un tanque de gas lleno, que no está conectado, está pues reservado, como si alguien le hubiera abierto a la válvula. Pero fuerte el olor y fuerte el ruido de la fuga de gas, de la nada, un tanque nuevo. Hermanitos, empezó a tener fallas en la válvula. Y no, por más que apretara, no era que pues se le abrió la válvula, no, una fuga, pero fuerte,
tan fuerte, hermanitos, que si en ese mismo instante una chispa, un corto, algo, un cerillito por ahí, hubiera estallado, hermanitos. Y era un tanque de los grandes. Y hermanitos, yo sabía, esa era una opresión. Y como ya mi familia, en especial mi esposa, saben, yo le he instruido, le he dicho, mira, si algo llega a pasar, haz esto. O sea, tiene instrucciones mi esposita de lo que debe de hacer si yo faltara. Entonces, hermanos amados, sabía que eso era un ataque. Y no era la primera vez, otra vez también, hermanitos, una picadura de un tanque de gas que ni estaba tan viejo, pero ahora saliendo de la sucursal de gas. Lo acababa de llenar y ahí iba mi hijito, estaba pequeñito. Y hermanitos, donde iba yo, o sea, en la camioneta, llevando ya el tanque hacia mi casa, hermanitos, todo iba despidiendo gas y el ruido, y hasta me avisaban. Me decían, oiga, se le está escapando su gas, porque yo había abierto las ventanas de la camioneta para que no se encerrara, porque ahí me di cuenta cuando empezó a salir. Eso fue otra ocasión anterior. Yo sabía, esto puede explotar, pero Dios es bueno. Muy bien, hacía ataques. Y cuando en esta ocasión, pues pasó eso al lado de mi madre, tomé el tanque, lo subí a la camioneta y no sabía qué hacer. Pero el Señor me dio luz. Fui a la sucursal para que maniobraran, hicieran lo necesario. En todo el trayecto yo iba orando, Señor, guarda, porque no era una fuguita, hermanitos, así de que apenas se huele y apenas se oye el ruido. No, un ruido, hermanitos, como si de plano uno hubiera abierto toda la válvula. Haga de cuenta. Bueno, Dios me ayudó. ¿A qué voy con esto? Que si nosotros solamente ponemos la mirada en los ataques, en los acontecimientos, hasta nos podríamos poner muy tristes y decir, oh Señor, otro ataque, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa aquello? ¿Y por qué esto? Nos lamentaríamos, no daríamos gracias, no alabaríamos, estaríamos tristes, hasta con riesgos, y esto le pasa a los del mundo, de deprimirse, porque una cosa tras otra. ¿Y ahora qué?, dice alguno. ¿Y ahora qué?, dice otro. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora esto, y una tras otra, y una tras otra. Pues resulta que diariamente Dios hace milagros, porque yo, por causa del Señor, que Él es tan bueno, puedo reconocer, pude haber muerto, pero no morí. Pudo haber explotado, no explotó. En otra ocasión, hermanitos, fuimos a una misión foránea y ya venía con mi familia. Y hermanitos, de la nada empezó a regar gasolina a la camioneta. ¿Cómo? ¿Una fuga de gasolina? Híjole, sí pasa, hermanitos, pero a mí nunca me había pasado. Y hicimos una parada. De repente algo queríamos comprar para mis niños chiquitos. Y alguien tuvo, hermanitos, la consideración de decirme, mire, está regando gasolina. Me bajé. Oh, hermanitos, desde metros atrás vengo, riegue y riegue y riegue gasolina. Y donde me estacioné ya había un charco de gasolina abajo de la camioneta. Y claro, ¿de dónde? ¿Cómo? Y hermanitos amados, yo pensaba, y como olía fuerte a gasolina, yo pensaba con algo, con cualquier cosita, que haga chispa y explotamos con todo, y la camioneta y con todo, y mis hijitos a bordo. Y hermanitos amados, la personita que me avisó era un varón. También se acomidió. Abrimos el cofre y tal vez era mecánico, la verdad no lo sé. Pero inmediatamente notó una manguera estaba suelta. Y como yo no sé mucho de eso, hermanos amados, llevaba la gasolina. No sé, hermanitos amados, si es la que va directamente a lo que se llama el carburador, pero estaba suelta. ¿Quién la soltó? ¿Cómo se soltó? Yo nunca había escuchado de eso, que alguien tuviera fuga, sí de aceite, sí del radiador,
o algo, pero de gasolina. A mí me tocó ese día, pero Dios tan bueno nos ayudó. O sea, mi mirada no está puesta en las cosas malas únicamente. No, también puedo ver las cosas buenas. Dios me ayudó, Dios envió ayuda, Dios envió su ángel, Dios cubrió con su sangre preciosa, Dios detuvo el mal. Una vez nos balacearon, es un testimonio largo, hermanitos, pero Dios estuvo allí. Dios estuvo allí y no detonaron. Pues en este caso, hermanitos, las balas no detonaban y no detonaban. Claro, pues hay susto humano, pero no dejamos de alabar a Dios de que Él no permitió que pues disparara, que detonaran las balas. También me apuñalaron, hermanitos, y ningún cuchillo entró. Dios es bueno. Ahora, si yo no tuviera la vista puesta en las maravillosas obras del Señor, estaría triste. ¿Por qué? Porque esto, ahora me quieren matar, ahora esto, ahora me persiguen, ahora se me descompuso esto, ahora pagar esta reparación, ahora comprar esto que ya no sirve, ya de plano se descompuso totalmente, y ahora esto y el otro y aquello. Y hermanitos, hasta estaría muy triste. No, alabo a Dios, salí vivo. Una vez, hermanitos, a mis hijitas las amagaron y el arma estaba delante de ellas, arma de fuego. Y ellas, entre oración y gritos, no les detonaron ninguna bala, hermanitos. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Llego a la casa de Dios y le alabo, digo, Señor, gracias. Hubo esto, pero ahí estuviste. Hubo esta necesidad, pero supliste. Hubo este dolor, pero sanaste. Hubo esta persecución, pero defendiste y libraste. Oh, hermanitos, y son obras hermosas de Dios. Ahora la pregunta que yo le hago a usted: ¿en dónde está su vista? ¿Puede notar las maravillas de Dios en usted? ¿O tal vez solamente sufre y llora porque son muchas las penalidades, las penurias, necesidades? Y eso hasta un inconverso lo lloraría. Pero nosotros vemos su mano. Decía Juan en el verso 30, Juan 20:30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Obras y obras, muchísimos milagros más. Pero estos escritos conllevan una enseñanza, un testimonio, una lección, y claro, para que haya testimonio de que el Señor Jesús, Él es el Salvador, el Cristo, el Hijo de Dios. Había más. No digo, hermanitos, no me vaya a malentender, que eran milagros pequeños, o que eran milagros sin importancia, o no trascendentes. No, mis hermanitos, no. Milagros hermosos. Por ejemplo, a mí me ha tocado vivir de que hay una necesidad, oro a Dios, y en 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, el mismo día, el Señor escucha y resuelve. Me ha tocado. Imagínense que los discípulos hambrientos, el Señor Jesús, pues andaba pasando de una aldea, un pueblo a otro, allá en Israel, y todos hambrientos, no hay comida, y que pues hubo provisión del Padre, y comieron ese día, y que con sus familias, pues ellos tenían que llevar pan también a sus casas, los casados, los que tenían familia, y una bendición, un milagro, una providencia del Señor en ellos, y eso no se registró. No cabría, hermanos amados. Fíjese lo que dice el 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es
el Cristo. O sea, lo que leemos tiene, hermanitos, el propósito de que sepamos que el Señor Jesús, Él es el Cristo, Él es el Salvador. Entonces, hermanitos, hay muchos más milagros, pero estos que están registrados se escribieron con ese propósito. Ahora, para que vea más acerca de esto, le llevo rápidamente, y lo llegaremos a ver también cuando corresponda al capítulo 21. Y vaya al verso 24 y 25. Nótelo usted, abra su corazoncito. Juan 21, 24 dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Fíjese el 25. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. No es exageración, hermanitos, pero sí habla de todos los libros que cupieran en el mundo, no podrían contener todo lo que el Señor Jesús hizo. O sea, no vaya a pensar usted que lo único que leemos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que eso es lo único que hizo en el espacio de 1000 días, o más de 1000 días, 3 años, y que nada más estos milagros, y son grandes. No, mis hermanitos, diario un milagro, 5 milagros, 10 milagros, y uno y otro, que no se podían escribir todos porque no cabría en los libros. No cabrían, porque Juan ahí estaba. Él veía una cosa y otra, pero estas que están escritas, hermanitos, conllevan una lección necesaria para nosotros. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús estaba dormido en la barca y llegó una tempestad, ese milagro de que calmó el viento, calmó al mar, las olas, ese milagro, bueno, tiene un propósito de enseñanza. No solamente decir, bueno, el Señor hizo un milagro y paró el viento, las olas. No, eso conlleva más, por las palabras que dijo el Señor Jesús allí. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Por qué tienen miedo? ¿Dónde está vuestra fe? Y esa enseñanza nos la deja a nosotros. O sea, hay una tormenta, y en esa tormenta, claro que hay preguntas. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Quién lo causó? ¿Qué es? Y hasta nos podríamos hacer esa pregunta nada más en ese acontecimiento, mis hermanos. Nada más en ese. Chéquelo. Ya que estaba el Señor Jesús dormido en la barca con los discípulos. Por ejemplo, en nuestra mentalidad actual, diríamos, donde está el Señor Jesús no pasa nada malo, porque ahí está. Y resulta que llegaron las olas y la tempestad, y allí estaba el Señor Jesús. Primera observación. Segunda observación. ¿Quién causó ese viento que de la nada llegó? Las olas, tempestad, tormenta, que hasta pescadores experimentados pensaron que morirían. Nunca habían visto algo así. Pensaban que morirían. Y hasta le dijeron: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él estaba dormidito, ahí en la barca. Hermanos amados, esa pregunta, ¿de dónde vino? ¿Lo causaría Satanás? Porque sí, hay torbellinos, vientos, remolinos que puede causar el enemigo. Ciertas cosas de la naturaleza que puede maniobrar el enemigo, pero Él no es todopoderoso. Todopoderoso es nuestro Dios, nuestro Señor Salvador Jesucristo. Él sí es todopoderoso. ¿De dónde vino? ¿Acaso había que reprender, orar, interceder o ordenar? El Señor Jesús no dijo de dónde provenía, solamente mencionó: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está?
¿Qué lección nos deja? No solamente hizo un milagro parando la tormenta, la tempestad, sino que también a nosotros se nos aplica esa enseñanza. ¿Dónde está nuestra fe cuando se levanta una tormenta? Hay preguntas, porque uno no sabe de dónde vino, por qué causa, quién lo causó, quién lo propició, quién saboteó, quién hizo, quién atacó. ¿Es prueba de Dios o el enemigo está siendo usado por Dios? ¿Es un agente de Dios? Por ejemplo, en el caso de Job o de Pablo, usted sabe esos temas. Entonces, hermanitos, ¿de dónde vino? Y sea lo que sea la respuesta, es que el Señor Jesús, nuestro Salvador, esperaba fe. Bueno, entonces ese milagro, ese hecho, queda registrado porque deja una enseñanza y, claro, resalta y reafirma: Jesucristo es el Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesús es el Cristo. Entonces, cada narración registrada, escrita, tiene ese propósito, hermanitos. Me refiero a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Reforzar quién es Jesús. Muy bien, entonces leímos que si se escribiera todo lo que el Señor Jesús hizo, no cabría en todos los libros de la tierra. Parece algo muy exagerado, pero ¿cuántas obras hace el Señor? Ahora imagínese usted, en nuestro tiempo, hoy hay una tormenta, una necesidad, un ataque, una persecución. Oramos y dijo el Señor: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y alguien ora aquí, y otro ora allá, y el otro ora allá, y somos 100, y somos 200, y somos 500, somos 1000, somos miles orando. Señor, ten misericordia, ayúdame en esto, en el otro, Señor, socórreme. Y Dios hace un milagro aquí, y otro allá, en toda la iglesia, en toda la tierra. Dígame usted, ¿cabrá todo eso en un solo libro? Y me refiero en 1 hora, 2 horas, mediodía, un día. Ahora, 2 días, 3 días, 4 días. ¿Cuántos milagros hizo Dios en todos los hijos que Él tiene aquí en la tierra? Dígame usted, ¿podrá escribirse todo eso? Es muchísimo, muchísimo. Pero con la guianza del Espíritu Santo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan escribieron esto porque es para nuestra enseñanza. No digo que los otros milagros no, o que no valieran, pero tal vez, hermanitos, no dejaban una enseñanza. Y tal vez, hermanos amados, eran milagros que nosotros no habríamos entendido. Y se registró todo aquello que con la sabiduría de Dios veía que dejaría enseñanza y lección. Ahora, volvemos al verso 31, Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis. Ese es el propósito, que Jesús es el Cristo. Entonces esto que se escribió es para que creamos que el Señor Jesús, ese es su nombre, es el Cristo, su título, nombre y título. Por ejemplo, Juan, su nombre y su título, el Bautista. Por ejemplo, Elías, pero su título, Hanabí, el profeta Elías. Por ejemplo, Moisés, su nombre, su título, Rabino. Moisés, Rabino. Claro que también era profeta. El título de David, el rey, pero se llama David, o dulce cantor de Israel. Así, mis hermanitos, nuestro Señor, nuestro Salvador, se llama Jesús. Y su título, Cristo, Mashiach, ungido, Mesías, es el mismo término, la misma palabra. Para que creáis que Jesús es el Cristo, Ha Mashiach,
el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias. Alabamos tu nombre, porque nos has abierto nuestros ojos ante tus grandes obras. Y esto que se escribió es con ese propósito de que creamos en nuestro Señor Jesús, que es HaMashiach, el Cristo, tu Hijo amado, tu Hijo unigénito, en quien tienes complacencia, Padre Santo. Gracias, Señor. Ahora, Padre, te ruego en el nombre del Señor Jesús, que ayudes a mis hermanitos a ponerle su mirada en las cosas de arriba, ponerle su mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, no solamente en las cosas duras y crudas y tristes de la vida, sino también en tu gloria, en tu fidelidad, en tu misericordia, en tu poder, en tu amor, en tu sabiduría. Pongamos la vista siempre en eso y quedaremos maravillados. Gracias, Señor, te alabaremos y te daremos siempre todo nuestro corazón y toda acción de gracias. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Hoy vean la gloria de Dios. Amén.